Todo comenzó con una cena que parecía normal, con Paula sirviendo mi vino favorito en las copas de cristal que heredé de mi madre. Gaspar, mi yerno, sonreía desde la cabecera de la mesa mientras hablaba de sus negocios inmobiliarios. Benita, mi nieta de 14 años, jugaba con su teléfono al otro lado de la mesa, como siempre hacen los adolescentes. El aroma del asado llenaba el comedor. Paula había cocinado mi plato favorito, algo que no hacía desde hace años. Me sentí conmovida por el gesto. Pensé que finalmente habíamos dejado atrás esas tensiones extrañas que venía notando en los últimos meses. Esas miradas frías, esas respuestas cortantes cuando le preguntaba por los gastos de la casa o por qué necesitaba tanto dinero. Mi nombre es Celia Oliva, tengo 67 años, y vivo en esta casa desde que me casé hace 45 años. Mi esposo murió cuando Paula tenía apenas 12 años, y desde entonces me dediqué completamente a criarla. Trabajé doble turno en la fábrica textil, vendí mis joyas, hipotequé la casa 2 veces para pagarle la universidad privada que tanto quería. Todo para que tuviera una vida mejor que la mía. Ahora ella vive aquí conmigo junto a Gaspar y Benita. Gaspar llegó hace 3 años con sus promesas de hacerse cargo de todos los gastos, pero al final siempre termino pagando yo todo con mi pensión y los ahorros que me quedan. Paula me convenció de que era mejor así, que yo tenía más experiencia manejando el dinero de la casa. Esa noche llevé la copa de vino a mis labios. El líquido rojo brillaba bajo la luz del candelabro. Paula me miraba desde el otro lado de la mesa con una expresión que no pude descifrar. Había algo diferente en sus ojos, algo que me hizo sentir incómoda por un segundo. Justo cuando estaba a punto de dar el primer sorbo, mi teléfono vibró sobre la mesa. Un mensaje de texto. Benita me miraba fijamente desde su asiento, con los ojos muy abiertos y las manos temblando ligeramente. Su rostro había perdido todo el color. Bajé la copa y tomé el teléfono. El mensaje era de mi nieta. No bebas nada. Solo confía en mí. Mi corazón se detuvo. Miré a Benita, que seguía observándome con esa expresión de terror que nunca le había visto antes. Luego miré la copa de vino en mi mano, y después a Paula, que se había puesto tensa en su silla. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Por qué mi nieta me enviaba un mensaje tan extraño? ¿Y por qué Paula parecía tan nerviosa de repente? Gaspar siguió hablando sobre sus planes de comprar un apartamento en el centro de la ciudad, ajeno a la tensión que se había instalado en la mesa. Paula intentó sonreír, pero sus labios temblaban. Benita no apartaba los ojos de mí, como si estuviera esperando a ver qué haría con el mensaje. Dejé la copa sobre la mesa sin beber ni una gota. Paula me preguntó si me sentía bien, si no me gustaba el vino que había elegido especialmente para mí. Su voz sonaba forzada, demasiado dulce. Le dije que tenía un poco de dolor de cabeza y que prefería no beber alcohol. Gaspar comentó algo sobre que las mujeres mayores deberíamos cuidar más nuestra salud. Paula asintió con demasiada rapidez, casi aliviada. El resto de la cena transcurrió en un silencio pesado. Yo fingía comer mientras mi mente daba vueltas tratando de entender qué significaba ese mensaje. Benita había guardado su teléfono y jugaba con la comida en su plato. Paula intentaba mantener conversaciones casuales, pero se notaba forzada. Cuando terminamos de cenar, Gaspar se fue a su oficina a revisar unos contratos. Paula comenzó a recoger los platos, moviéndose por la cocina con una energía nerviosa que no era normal en ella. Benita se acercó a mí y me susurró que necesitaba hablar conmigo a solas. Subimos a mi habitación. Benita cerró la puerta con cuidado y se sentó en mi cama. Sus manos aún temblaban cuando me contó lo que había descubierto. Había escuchado una conversación entre sus padres la noche anterior. Paula y Gaspar hablaban sobre enviarme a un hogar de ancianos y quedarse con la casa. Pero eso no era lo peor. Benita había visto cómo su madre echaba algo en mi copa de vino antes de servirla. Un polvo blanco que guardaba en un frasco pequeño en su habitación. Lo había estado haciendo durante semanas, según me dijo mi nieta. Pequeñas cantidades que me hacían sentir mal, confundida, más débil cada día. Mi mundo se desplomó en ese momento. Mi propia hija, la niña que crié con tanto sacrificio, estaba envenenándome lentamente. Todo cobró sentido. Los mareos constantes, la pérdida de memoria, esa sensación de estar siempre cansada. No era la edad. Era Paula. Me quedé sentada en mi cama, mirando el rostro preocupado de mi nieta, y supe que algo había cambiado para siempre en mi vida.
Ya no podía confiar en mi propia hija. Ya no podía sentirme segura en mi propia casa. El mundo que conocía había desaparecido en una sola noche. Benita me abrazó y me prometió que me ayudaría. Pero yo sabía que esta guerra acababa de comenzar, y que tendría que luchar sola contra la persona que más amaba en el mundo. Mi hija quería matarme, y yo acababa de descubrirlo. Esa noche no pude dormir. Me quedé despierta en mi cama, recordando cada detalle de los últimos meses, buscando las pistas que había ignorado por amor ciego hacia mi hija. Ahora todo cobraba sentido con una claridad dolorosa que me atravesaba el pecho como un cuchillo. Recordé el día en que Paula llegó a casa con Gaspar, hace 3 años. Yo acababa de cumplir 64 años y vivía sola en esta casa desde hacía tanto tiempo. Paula me dijo que se habían quedado sin apartamento y que necesitaban un lugar temporal mientras encontraban algo mejor. Me emocioné tanto de tenerlos cerca, de poder conocer mejor a mi yerno y de ver crecer a Benita día a día. Gaspar me prometió que se haría cargo de todos los gastos de la casa. Me dijo que yo ya había trabajado suficiente en mi vida y que merecía descansar. Sus palabras me llenaron de esperanza. Por primera vez en décadas, pensé que alguien iba a cuidar de mí, que no tendría que preocuparme por el dinero cada mes. Pero las promesas de Gaspar duraron apenas 2 meses. Pronto comenzaron los pretextos, que el negocio estaba lento, que tenía problemas con un cliente importante, que necesitaba tiempo para organizarse. Paula me pedía dinero para la comida, para los servicios, para la gasolina del auto. Yo pagaba todo con mi pensión de $1,200 mensuales y con los ahorros que había guardado durante años. Me convencí de que era temporal, que pronto Gaspar se recuperaría económicamente y podríamos vivir como una familia normal. Paula me repetía constantemente lo agradecida que estaba conmigo, lo mucho que valoraba mi generosidad. Yo me sentía útil, importante, necesaria. Durante el primer año, Paula aún mostraba afecto. Me daba besos en la mejilla cuando llegaba del trabajo, me preguntaba cómo había pasado el día, a veces cocinábamos juntas los domingos. Benita y yo desarrollamos una relación hermosa. Yo la ayudaba con sus tareas de matemáticas, le contaba historias de cuando su madre era pequeña, la llevaba al parque cuando sus padres estaban ocupados. Pero algo cambió en el segundo año. Las sonrisas de Paula se volvieron mecánicas, forzadas. Sus besos en la mejilla desaparecieron. Comenzó a tratarme como si fuera una empleada en mi propia casa. Me daba órdenes sobre cómo quería que cocinara, se quejaba si no limpiaba las cosas exactamente como a ella le gustaba, criticaba mi forma de vestir cuando salíamos juntas. Gaspar se volvió aún más distante. Antes al menos fingía interés en conversar conmigo durante las cenas. Pero poco a poco dejó de dirigirme la palabra directamente. Hablaba de mí en tercera persona, como si yo no estuviera presente. Tu madre debería arreglar esa gotera del baño, le decía a Paula mientras yo estaba sentada al lado de ellos. Los gastos siguieron aumentando. Paula me pidió $3,000 para arreglar el auto de Gaspar. Luego fueron $2,000 para pagar una deuda urgente que tenían con el banco. Después $1,500 para comprar uniformes escolares de Benita en una tienda cara del centro. Yo siempre decía que sí, sacaba el dinero de mis ahorros, me convencía de que estaba invirtiendo en el bienestar de mi familia. Hace 6 meses, Paula me sugirió que le diera acceso a mi cuenta bancaria para que ella pudiera manejar mejor los gastos de la casa. Me dijo que yo ya estaba mayor y que a veces se me olvidaban las cosas importantes. Que sería más fácil si ella se encargaba de pagar las cuentas directamente. Yo acepté porque confiaba en ella completamente. Paula era mi hija, la niña que había criado sola, a quien le había dado todo lo que tenía. Nunca se me ocurrió que pudiera robarme o traicionarme. Firmé los papeles en el banco sin leer la letra pequeña, sin entender realmente lo que estaba autorizando. Desde entonces, mi dinero comenzó a desaparecer más rápido. Paula me decía que los precios de todo habían subido mucho, que la inflación estaba terrible, que necesitábamos comprar cosas de mejor calidad para que duraran más tiempo. Yo le creía porque quería creerle, porque la alternativa era demasiado dolorosa de considerar. Pero ahora, sentada en mi cama a las 3 de la madrugada, recordaba todas esas conversaciones susurradas entre Paula y Gaspar que se detenían bruscamente cuando yo entraba a la habitación. Esas miradas que se intercambiaban cuando pensaban que yo no las veía. Esas sonrisas falsas cuando yo les preguntaba por qué parecían tan serios. Recordé también los comentarios crueles que había comenzado a escuchar.
Paula diciéndole a una amiga por teléfono que yo estaba volviéndome una carga pesada. Gaspar quejándose de que las mujeres viejas siempre exageran sus enfermedades para llamar la atención. Los dos riéndose de mis olvidos ocasionales, de mi lentitud para entender la tecnología nueva. Todo este tiempo yo había interpretado esas señales como cansancio normal, como estrés por la situación económica. Nunca pensé que pudieran odiarme, que pudieran verme como un obstáculo en sus vidas. Yo era su madre, su suegra, la abuela de su hija. ¿Cómo podían querer eliminarme? Pero las palabras de Benita resonaban en mi mente una y otra vez. El polvo blanco en mi vino. Las conversaciones sobre el hogar de ancianos. La casa que tanto querían para ellos solos. Mi hija no solo me estaba robando el dinero. Me estaba matando lentamente, día a día, copa a copa. El amanecer entró por mi ventana mientras yo seguía despierta, sintiendo como mi corazón se endurecía con cada recuerdo doloroso. Ya no era la misma mujer que había sido hasta ayer. Ya no era la madre ingenua que todo lo perdonaba por amor. Algo dentro de mí había muerto esa noche, y algo más peligroso había nacido en su lugar. Al día siguiente desperté con una claridad mental que no había sentido en meses. Era como si el veneno hubiera estado nublando no solo mi cuerpo, sino también mi capacidad de ver la realidad. Por primera vez en mucho tiempo, podía recordar con precisión cada conversación, cada gesto, cada momento en que Paula me había mostrado su verdadero desprecio. Recordé vívidamente una tarde de enero, cuando llegué de la farmacia con mis medicamentos para la presión arterial. Paula estaba en la cocina hablando por teléfono con su amiga Carla. No me vio entrar, y escuché claramente lo que decía. Mi madre está volviéndose muy pesada, Carla. Cada día inventa una enfermedad nueva para que le tengamos lástima. Gaspar dice que deberíamos buscarle un lugar donde pueda estar con gente de su edad. Cuando me vio parada en la puerta, cambió inmediatamente su tono de voz. Colgó el teléfono y me preguntó con una sonrisa forzada si había encontrado todos mis medicamentos. Yo fingí no haber escuchado nada, como siempre hacía cuando algo me dolía demasiado. También recordé el día en que Benita tuvo fiebre alta y yo la cuidé toda la noche. Paula había salido con Gaspar a una cena de negocios y regresaron pasada la medianoche. Encontraron a Benita durmiendo tranquila en mis brazos, con la fiebre ya controlada. En lugar de agradecerme, Paula me gritó por no haberla llamado inmediatamente. Me dijo que yo no tenía autoridad para tomar decisiones sobre la salud de su hija, que era solo la abuela, no la madre. Esas palabras me atravesaron el corazón, solo la abuela. Como si mis 40 años de experiencia criando hijos no valieran nada. Como si el amor que sentía por Benita fuera menos importante que el de ella. Como si yo fuera una extraña que no tenía derecho a cuidar a mi propia nieta. Gaspar había respaldado a Paula completamente. Me dijo que las abuelas modernas debían entender sus límites, que los padres de hoy en día tenían métodos diferentes para criar a sus hijos. Me sugirió que me mantuviera al margen a menos que me pidieran ayuda específicamente. Desde ese día, comencé a caminar en puntillas en mi propia casa. Tenía miedo de hacer algo mal, de cruzar una línea invisible que ellos habían trazado a mi alrededor. Cuando Benita me buscaba para contarme sus problemas del colegio o para pedirme ayuda con las tareas, yo miraba nerviosamente hacia la puerta para asegurarme de que Paula no nos estuviera escuchando. Recordé también el día en que encontré a Paula revisando mis papeles personales en mi habitación. Estaba leyendo mi testamento, mis pólizas de seguro, los documentos de propiedad de la casa. Cuando le pregunté qué estaba haciendo, me dijo que solo quería ayudarme a organizarme mejor, que había notado que últimamente me confundía con las fechas y los números. Me convenció de que era peligroso que yo manejara sola todos esos documentos importantes. Me sugirió que le diera una copia de todo para que ella pudiera ayudarme si algo me pasaba. Yo le entregué todo sin sospechar, agradecida de que se preocupara por mi bienestar. Ahora entendía que estaba catalogando mis bienes, calculando exactamente cuánto dinero podría obtener cuando yo muriera. La casa valía al menos $200,000, tenía 50,000 en ahorros, plus mi seguro de vida por otros $100,000. Para Paula y Gaspar, yo valía más muerta que viva. Recordé las veces que Paula había sugerido que debería actualizar mi testamento. Me decía que las leyes habían cambiado, que necesitaba asegurarme de que todo quedara claro para evitar problemas legales a la familia. Incluso me recomendó un abogado específico, un amigo de Gaspar que supuestamente me haría un precio especial. Nunca fui a ver a ese abogado.
Algo en mi instinto me decía que esperara. Ahora me doy cuenta de que ese instinto me salvó la vida. Ese abogado probablemente era parte del plan. Probablemente habría redactado un testamento que favoreciera completamente a Paula, dejándome sin ningún control sobre mis propios bienes. También recordé las conversaciones sobre mi salud mental. Paula había comenzado a comentar con frecuencia que yo estaba volviéndome olvidadiza, que a veces decía cosas que no tenían sentido, que me confundía con facilidad. Le decía a Gaspar, delante de mí, que estaba preocupada por mi deterioro cognitivo. Gaspar asentía gravemente y añadía sus propias observaciones. Decía que había notado que yo repetía las mismas historias varias veces, que a veces me quedaba mirando al vacío, que parecía perdida en mis propios pensamientos. Entre los dos construían una narrativa de mi supuesta demencia senil. Ahora entendía que esto era parte de su estrategia. Si alguien preguntaba por qué una mujer de 67 años había muerto repentinamente, ellos ya tenían preparada la explicación. Yo tenía problemas mentales, no me cuidaba bien, no tomaba mis medicamentos correctamente. Nadie sospecharía de un envenenamiento gradual. El plan era perfecto en su crueldad. Matarme lentamente para que pareciera una muerte natural, mientras construían la historia de mi deterioro mental para justificar cualquier comportamiento extraño que yo pudiera tener en mis últimos días. Paula heredaría todo, Gaspar tendría la casa que tanto quería, y Benita crecería pensando que su abuela había muerto de vejez. Pero había un elemento que no habían considerado. Benita era más inteligente de lo que pensaban. Mi nieta había descubierto su plan y había arriesgado todo para salvarme. Ahora yo sabía la verdad, y esa verdad me daba una fuerza que no había sentido en años. Me levanté de la cama con una determinación fría corriendo por mis venas. Ya no iba a ser la víctima silenciosa de su crueldad. Ya no iba a fingir que no veía sus miradas de desprecio. Ya no iba a permitir que me trataran como un estorbo en mi propia casa. Paula había cometido un error fatal. Había subestimado a su propia madre. Pensaba que yo era una anciana indefensa que se dejaría manipular hasta la muerte. Pero se había equivocado completamente. Yo había sobrevivido a la pobreza, a la viudez, a años de trabajo duro criando a una hija sola. No iba a permitir que esa misma hija me destruyera ahora. La guerra había comenzado, pero esta vez yo tenía la ventaja de conocer las reglas del juego. Esa mañana desperté antes del amanecer con una misión clara. Mientras Paula y Gaspar aún dormían, me vestí en silencio y salí de la casa. Tenía cosas que hacer, decisiones que tomar, y no podía perder ni un minuto más. Mi primera parada fue el banco. Llegué cuando abrían las puertas a las 8 de la mañana. Le dije a la gerente, señora Morales, que necesitaba revisar todos los movimientos de mi cuenta de los últimos 6 meses. También quería cancelar inmediatamente el acceso que le había dado a Paula. Los números en la pantalla de la computadora me confirmaron lo que ya sospechaba. En 6 meses, Paula había retirado $32,000 de mi cuenta. Retiros de 500, 800, $1,000 casi cada semana. Algunos estaban marcados como gastos del hogar, otros como emergencias médicas que yo nunca había tenido. La señora Morales me mostró las autorizaciones que yo había firmado. Mi propia letra, mi propia firma, dándole a Paula poder total sobre mi dinero. Me sentí como una idiota por haber confiado tanto, pero ya no había tiempo para lamentaciones. Le dije que quería cancelar todos esos permisos inmediatamente. También descubrí algo que me heló la sangre. Paula había abierto una línea de crédito a mi nombre por $15,000. Yo nunca había autorizado eso. La firma en el documento se parecía a la mía, pero tenía pequeñas diferencias que solo yo podía notar. Paula había estado practicando falsificar mi firma. Le expliqué a la señora Morales que esa firma era falsa, que yo jamás había solicitado ningún crédito. Ella me dijo que necesitaríamos hacer una denuncia formal por fraude, que el banco investigaría el caso. Por primera vez en meses, sentí que alguien me estaba escuchando, que alguien me creía. Cambiamos todas las claves de mis cuentas. Cancelamos las tarjetas adicionales que Paula tenía. Bloqueamos cualquier transacción que no fuera autorizada directamente por mí, en persona, con mi identificación. Paula ya no podría tocar ni un centavo de mi dinero. Mi segunda parada fue la oficina del abogado que había manejado mis asuntos legales durante años, el licenciado Herrera. Un hombre honesto que había conocido a mi esposo y que siempre me había dado buenos consejos. Le conté toda la situación,
sin omitir ningún detalle sobre el envenenamiento y el fraude financiero. El licenciado Herrera escuchó con expresión grave. Me dijo que lo que Paula había hecho constituía varios delitos: intento de homicidio, fraude, falsificación de documentos. Pero también me explicó que probar estas cosas en corte sería complicado, especialmente el envenenamiento, si no teníamos evidencia física. Decidimos tomar medidas preventivas inmediatamente. Redactamos un nuevo testamento donde le dejaba todo a Benita, con una cláusula específica que excluía completamente a Paula de cualquier herencia. También establecimos un fideicomiso que protegería los bienes para mi nieta hasta que cumpliera 25 años. Además, preparamos una carta poder revocando todas las autorizaciones previas que le había dado a Paula. El licenciado me explicó que esto significaba que ella ya no podría tomar ninguna decisión médica por mí, no podría vender la casa, no podría acceder a mis cuentas bancarias, no podría hacer nada en mi nombre. También hicimos algo más drástico. Redactamos una orden de restricción preventiva. Si Paula intentaba lastimarme o amenazarme de cualquier manera, podría ser arrestada inmediatamente. El licenciado me dijo que era mejor estar preparada para lo peor. Mi tercera parada fue la clínica donde me atendía el doctor Ramírez desde hace 15 años. Le conté sobre mis sospechas de envenenamiento y le pedí que me hiciera exámenes de sangre completos para detectar cualquier sustancia extraña en mi organismo. El doctor Ramírez me tomó en serio desde el primer momento. Me dijo que efectivamente había notado algunos síntomas extraños en mis últimas consultas: debilidad, confusión, problemas de coordinación que no eran normales para mi edad. Él había pensado que podría ser el inicio de alguna demencia, pero ahora todo tenía sentido. Ordenó una serie de exámenes exhaustivos. Análisis de sangre, orina, cabello, para detectar metales pesados, sedantes, venenos comunes. Me dijo que si encontrábamos algo, sería evidencia crucial para cualquier proceso legal. También me recetó vitaminas y suplementos para ayudar a mi cuerpo a recuperarse del daño que pudiera haberse causado. Mi cuarta parada fue la comisaría del barrio. Quería hablar con el detective Sánchez, un hombre que conocía desde que Paula era adolescente y que siempre había sido amable conmigo. Le conté toda la historia y le mostré los documentos que había reunido durante la mañana. El detective Sánchez tomó notas detalladas. Me dijo que aunque no podíamos arrestar a Paula inmediatamente sin más evidencia, sí podíamos abrir una investigación oficial. Me explicó que esto crearía un registro legal de mis denuncias, algo que sería muy importante si la situación escalaba. También me dio consejos prácticos de seguridad. Me sugirió que instalara cámaras de seguridad en mi casa, especialmente en la cocina y el comedor. Me recomendó que nunca comiera ni bebiera nada que Paula hubiera preparado sin que yo la viera hacerlo. Me dijo que siempre mantuviera mi teléfono cargado y cerca de mí. Cuando regresé a casa cerca del mediodía, Paula me estaba esperando en la sala con expresión preocupada. Me preguntó dónde había estado, que se había despertado y no me había encontrado. Le dije simplemente que había salido a hacer algunos mandados personales. Vi cómo sus ojos se entrecerraron ligeramente. Paula sabía que algo había cambiado, pero aún no sabía qué. Me preguntó si me sentía bien, si había dormido mal la noche anterior. Su voz tenía esa falsa dulzura que ahora reconocía como manipulación pura. Le dije que me sentía perfectamente, mejor de lo que me había sentido en meses. Y era verdad. Por primera vez desde que ella había comenzado a envenenarme, mi mente estaba completamente clara. Ya no era su víctima inconsciente. Ahora era su oponente, y ella aún no lo sabía. Esa noche, durante la cena, rechacé cortésmente el vino que Paula me ofreció. Le dije que había decidido dejar de beber alcohol por razones de salud. Vi cómo intercambió una mirada rápida con Gaspar. Sabía que estaban preguntándose si yo sospechaba algo. También noté que Paula sirvió la comida directamente de las ollas a nuestros platos, sin usar fuentes comunes. Una táctica inteligente para asegurarse de que solo mi comida estuviera contaminada. Pero yo ya estaba preparada. Había comido antes de llegar a casa. Fingí tomar algunos bocados mientras mantenía conversación normal sobre el día. Por dentro, sentía una calma fría que me sorprendía. Ya no tenía miedo. Ya no me sentía indefensa. Había tomado el control de mi vida nuevamente, y Paula estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a su madre. La venganza sería silenciosa, calculada y devastadoramente efectiva, tal como ella había planeado la mía.
Los siguientes días fueron una obra de teatro perfecta. Yo seguía interpretando el papel de la abuela confiada mientras observaba cada movimiento de Paula con nuevos ojos. Ella aún no sabía que su plan había sido descubierto, pero comenzaba a notar pequeños cambios en mi comportamiento que la ponía nerviosa. El primer signo de alarma para Paula llegó cuando intentó usar mi tarjeta de débito en el supermercado. Benita me contó después que había visto a su madre salir furiosa del banco, hablando por teléfono con alguien en voz muy alta. Paula regresó a casa con una sonrisa forzada y me preguntó si había tenido algún problema con mi cuenta bancaria. Le dije que no sabía de qué hablaba, que yo no había tenido ningún problema. Paula insistió, me dijo que la tarjeta había sido rechazada y que tal vez había algún error del sistema. Me sugirió que fuéramos juntas al banco al día siguiente para resolver el inconveniente. Por supuesto, yo me negué cortésmente. Le dije que prefería manejar mis asuntos bancarios sola, como siempre había hecho. Vi cómo su sonrisa se volvía más tensa. Paula no estaba acostumbrada a que yo le dijera que no a nada, especialmente algo relacionado con el dinero. Gaspar también comenzó a mostrar signos de preocupación. Durante la cena de esa noche, mencionó casualmente que habían pensado en renovar la cocina de la casa. Me dijo que habían visto algunos diseños muy modernos que quedarían perfectos. El costo sería de unos $8,000, pero que valdría la pena para aumentar el valor de la propiedad. Yo lo escuché con atención y luego le dije que me parecía una excelente idea, pero que por el momento no tenía dinero disponible para ese tipo de proyectos. Gaspar intercambió una mirada rápida con Paula. Le sugerí que tal vez podrían ahorrar ellos mismos para la renovación, ya que serían los principales beneficiarios. El silencio que siguió fue delicioso. Por primera vez en 3 años, yo había puesto límites financieros claros. Por primera vez, ellos entendían que ya no podían contar automáticamente con mi dinero para sus caprichos. Paula intentó otro enfoque. Me trajo una taza de té una tarde, algo que no había hecho en meses. Se sentó a mi lado en el sofá y comenzó a hablarme sobre lo preocupada que estaba por mi salud. Me dijo que había notado que últimamente me veía cansada, que tal vez debería ver a un médico especialista. Le agradecí su preocupación, pero le aseguré que me sentía perfectamente bien. De hecho, le dije, me sentía mejor de lo que me había sentido en mucho tiempo. Paula frunció el ceño ligeramente. Mi respuesta no era la que esperaba. Entonces intentó una táctica diferente. Me dijo que había estado pensando en buscar un trabajo de medio tiempo para ayudar con los gastos de la casa. Que se sentía mal de que yo tuviera que pagar todo con mi pensión. Me preguntó si me parecía buena idea. Yo le dije que me parecía excelente, que siempre había pensado que tanto ella como Gaspar tenían mucho potencial y que era hora de que lo aprovecharan. Paula esperaba que yo le dijera que no era necesario, que yo podía seguir manteniéndolos. Pero en lugar de eso, la animé completamente a buscar trabajo. La frustración en su rostro era evidente, aunque trataba de esconderla. Paula se estaba dando cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente en nuestra dinámica, pero aún no podía identificar exactamente qué. Gaspar intentó su propia estrategia una noche. Me dijo que había estado revisando mis facturas médicas y que había notado algunos errores en los cobros. Me sugirió que le diera acceso a mis estados de cuenta médicos para que él pudiera ayudarme a reclamar reembolsos del seguro. Yo lo miré directamente a los ojos y le dije que agradecía su oferta, pero que mi contador ya se encargaba de ese tipo de asuntos. Gaspar no sabía que yo no tenía contador, pero la mentira cumplió su propósito. Él entendió que ya no tendría acceso fácil a mis documentos financieros. Los mensajes de texto comenzaron después de eso. Paula me enviaba enlaces a artículos sobre la importancia de tener apoyo familiar cuando se envejece. Me mandaba historias sobre ancianos que habían sido estafados por extraños, sugiriendo indirectamente que yo necesitaba que la familia manejara mis finanzas para protegerme. Yo respondía con mensajes cortos y positivos, agradeciéndole por pensar en mí, pero sin mostrar ninguna disposición a cambiar mi nueva independencia financiera. Cada mensaje que no lograba manipularme la frustraba más. Una tarde, Paula trajo a casa a su amiga Carla, la misma con quien había hablado mal de mí por teléfono meses atrás. Las dos se sentaron conmigo en la sala y comenzaron una conversación obviamente planeada sobre lo difícil que era envejecer sola. Carla me contó sobre su propia madre, que había perdido la memoria y había terminado en un hogar de ancianos muy bonito donde la cuidaban profesionales. Me dijo que aunque al principio había sido difícil tomar esa decisión, al final había sido lo mejor para toda la familia.
Paula asentía dramáticamente mientras Carla hablaba. Luego añadió que ella también había estado pensando en mi futuro, que quería asegurarse de que yo tuviera la mejor atención posible cuando la necesitara. Me dijo que había visitado algunos lugares muy bonitos donde yo podría hacer amigos de mi edad. Yo las escuché con una sonrisa serena y les dije que apreciaba su preocupación, pero que me sentía perfectamente capaz de cuidar de mí misma. Les aseguré que cuando llegara el momento de necesitar ayuda, yo misma tomaría las decisiones sobre mi cuidado. Carla se fue esa tarde visiblemente incómoda. Había venido a ayudar a Paula a convencerme de algo, pero yo no había mostrado ninguna señal de la confusión mental o debilidad física que ellas esperaban encontrar. Esa noche escuché a Paula y Gaspar hablando en voz baja en su habitación. No podía escuchar las palabras exactas, pero el tono era claramente de frustración y preocupación. Sus voces se alzaban ocasionalmente antes de volver a bajar a susurros urgentes. Benita se acercó a mi habitación antes de acostarse. Me dijo en voz muy baja que había escuchado a sus padres discutir sobre dinero, que su madre había dicho algo sobre que yo me estaba volviendo muy difícil últimamente. Le agradecí a mi nieta por mantenerme informada y le aseguré que todo iba a estar bien. Pero por dentro, sabía que Paula estaba comenzando a desesperarse. Una persona desesperada era peligrosa, especialmente cuando ya había demostrado que era capaz de intentar matarme. Me quedé despierta esa noche, pensando en cuál sería el próximo movimiento de Paula. Ella había gastado $32,000 de mi dinero. Había falsificado mi firma para conseguir más crédito. Había estado envenenándome sistemáticamente durante semanas. Ahora que ya no tenía acceso a mi dinero y que yo no estaba muriendo según su cronograma, tendría que intentar algo más drástico. Paula no era el tipo de persona que se rendía fácilmente. Había heredado mi terquedad, pero la había torcido hacia propósitos malignos. Sabía que el verdadero enfrentamiento estaba por llegar. Hasta ahora, todo había sido maniobras silenciosas, movimientos calculados. Pero pronto Paula tendría que mostrar sus cartas completamente. Y cuando lo hiciera, yo estaría lista para destruir definitivamente cualquier poder que creía tener sobre mí. La guerra psicológica apenas comenzaba. El enfrentamiento directo llegó un miércoles por la mañana, exactamente una semana después de que Benita me había salvado la vida con su mensaje. Paula entró a mi habitación sin tocar la puerta, algo que nunca había hecho antes. Traía en la mano un sobremanila lleno de papeles y una expresión que yo nunca le había visto, furia pura mezclada con pánico. Se sentó en mi cama sin permiso y esparció los documentos frente a mí. Eran extractos bancarios, copias de las autorizaciones que yo había cancelado, reportes de la investigación de fraude que el banco había iniciado. Paula había estado haciendo sus propias averiguaciones y finalmente había descubierto la magnitud de lo que yo había hecho. ¿Qué significa esto, mamá?, me preguntó con voz temblorosa de rabia contenida. ¿Por qué cancelaste mi acceso a las cuentas? ¿Por qué le dijiste al banco que yo había falsificado tu firma? Yo me incorporé lentamente en la cama y la miré directamente a los ojos. Por primera vez en 3 años, no sentí miedo de su ira. No sentí la necesidad de calmarla o de explicarle nada. Simplemente la observé como si fuera una extraña que había entrado a mi casa sin invitación. «¿Por qué lo hiciste?», le dije con voz calmada. «Falsificaste mi firma para obtener crédito. Robaste $32,000 de mis ahorros. Y, lo más importante de todo, intentaste matarme envenenando mi comida». El color desapareció completamente del rostro de Paula. Sus ojos se abrieron como platos y por un momento pensé que iba a desmayarse. Pero se recuperó rápidamente, como siempre había hecho cuando la confrontaban con sus mentiras. «¿De qué estás hablando?», me gritó. «Tú estás loca. Nadie intentó envenenarte. Estás paranoica, mamá. Exactamente por esto necesitas ayuda profesional». Su estrategia era predecible: negarme la realidad, hacerme dudar de mi propia cordura, usar mi supuesta demencia como excusa para todo. Pero ya no funcionaba conmigo. Mi mente estaba más clara que nunca. «Benita te vio», le dije con voz firme. «Te vio echando polvo blanco en mi vino. Te escuchó hablando con Gaspar sobre enviarme a un hogar de ancianos para quedarse con mi casa. Mi propia nieta tuvo que salvarme de ti». Paula se puso de pie de un salto, caminando de un lado al otro de mi habitación como un animal enjaulado. Sus manos temblaban mientras trataba de procesar que su plan había sido completamente descubierto.
Benita es una niña imaginativa, gritó. Malinterpretó algo que vio. Yo jamás te haría daño. Soy tu hija. Todo lo que he hecho ha sido para cuidarte. Me reí. Fue una risa fría, sin humor, que la hizo detenerse en seco. Paula nunca me había escuchado reír de esa manera. Era la risa de alguien que había visto a través de todas las mentiras y ya no podía ser engañada. Cuidarme, repetí. ¿Robar mi dinero es cuidarme? ¿Envenenarme lentamente es cuidarme? ¿Planear mi muerte para heredar mi casa es cuidarme? Paula, creo que tienes una definición muy extraña de lo que significa cuidar a alguien. Paula se acercó a mí con los puños cerrados. Por un momento pensé que me iba a golpear. Su rostro estaba contraído en una mueca de rabia que la hacía verse fea, irreconocible como la niña que había criado. Todo esto es tuyo por mi culpa, me gritó. Yo sacrifiqué mi juventud cuidándote cuando papá murió. Podría haber tenido una vida diferente, pero me quedé aquí contigo. Esta casa debería ser mía. Ese dinero debería ser mío. Me lo merezco más que tú. Finalmente había dicho la verdad. No amor, no preocupación, no cuidado familiar. Solo codicia pura y resentimiento por una infancia que ella creía que yo le había robado. Paula se había convencido de que merecía todo lo que yo tenía, incluida mi vida. Tú tenías 12 años cuando tu padre murió, le recordé con voz calmada. Yo trabajé doble turno para mantenerte. Vendí mis joyas para pagarte la universidad. Hipotequé esta casa 2 veces para darte la vida que querías. Nunca te pedí que te quedaras conmigo. Tú elegiste venir aquí con tu familia porque necesitabas un lugar gratis donde vivir. Paula se quedó callada por un momento, respirando pesadamente. Luego intentó cambiar de táctica, como siempre hacía cuando se sentía acorralada. Mamá, creo que estás confundida, me dijo con voz súbitamente dulce. Has estado muy estresada últimamente. Tal vez deberíamos hablar con un doctor sobre estos pensamientos extraños que estás teniendo. Yo nunca te haría daño. Te amo. No, le dije simplemente. Ya no me vas a manipular más. Ya no voy a fingir que no veo lo que realmente eres. Y definitivamente ya no voy a permitir que tú o Gaspar toquen un centavo más de mi dinero. La máscara de Paula se cayó completamente. La falsa dulzura desapareció y fue reemplazada por una frialdad que me recordó a su padre en sus peores momentos. ¿Y qué vas a hacer?, me preguntó con voz venenosa. ¿Vas a vivir sola en esta casa enorme cuando ya no puedas cuidarte? ¿Quién va a estar aquí cuando te caigas y no puedas levantarte? ¿Quién va a llevarte al médico cuando estés enferma? ¿Tu querida Benita? Ella va a crecer y va a tener su propia vida. Al final, solo me vas a tener a mí. Prefiero morir sola que vivir con alguien que quiere matarme, le respondí sin vacilar. Paula retrocedió como si la hubiera abofeteado. Creo que finalmente entendió que había perdido todo poder sobre mí, que ya no era la hija querida que podía manipular a su madre con culpa y chantaje emocional. Esto no se queda así, me dijo con voz amenazante. No puedes echarme de mi propia casa. No puedes quitarme lo que me pertenece. Voy a luchar por lo que es mío. Se dirigió hacia la puerta, pero se detuvo antes de salir. Me miró por encima del hombro con una expresión que me heló la sangre. Y sobre Benita. Ella es mi hija. Yo decido qué es lo mejor para ella. Si quieres guerra, mamá, la vas a tener. Pero no olvides que yo tengo todas las cartas en esta familia. Salió de mi habitación dando un portazo que hizo temblar las paredes. Escuché sus pasos furiosos bajando las escaleras, luego la puerta principal cerrándose con violencia. Me quedé sentada en mi cama, sintiendo como mi corazón latía aceleradamente. Paula había mostrado finalmente su verdadera naturaleza, una mujer sin escrúpulos dispuesta a matar por dinero. Pero también había cometido un error fatal. Había amenazado a Benita. Hasta ese momento, yo había estado dispuesta a simplemente protegerme a mí misma y recuperar mi dinero. Pero ahora Paula había convertido esto en algo mucho más serio. Había amenazado a mi nieta, y eso era algo que yo no iba a tolerar jamás. Tomé mi teléfono y marqué el número del licenciado Herrera. Era hora de acelerar todos los procesos legales. Paula había declarado la guerra abiertamente, y yo iba a asegurarme de ganar esa guerra de manera definitiva.
La niña Dulce que había criado con tanto amor había muerto hace mucho tiempo. La mujer que vivía en mi casa ahora era una extraña peligrosa, y yo iba a tratarla exactamente como lo que era, una amenaza que necesitaba ser eliminada de mi vida para siempre. Paula desapareció por 3 días después de nuestro enfrentamiento. Gaspar me dijo que había ido a quedarse con su hermana en la ciudad, que necesitaba tiempo para pensar. Pero yo sabía que estaba planeando su contraataque. Paula nunca había aceptado una derrota en su vida, y no iba a empezar ahora. Benita parecía aliviada por la ausencia de su madre. Durante esos 3 días, volvió a ser la niña Dulce que yo recordaba. Hacíamos las tareas juntas, cocinaba conmigo, me contaba sobre sus clases y sus amigas. Por primera vez en meses, mi casa se sentía pacífica. Pero Gaspar estaba cada vez más nervioso. Lo veía hablando por teléfono en voz baja, saliendo de la casa a horas extrañas, evitando hacer contacto visual conmigo. Sabía que estaba en comunicación constante con Paula, probablemente ayudándola a planear lo que vendría después. El viernes por la tarde, Paula regresó. Pero no regresó sola. Traía consigo a 2 personas que yo no conocía, una mujer de mediana edad con maletín profesional y un hombre mayor vestido con traje. Los 3 entraron a mi casa como si fueran los dueños del lugar. Paula me presentó a la mujer como la doctora Miranda Vega, especialista en geriatría y salud mental. El hombre era el licenciado Torres, abogado especializado en derecho familiar y tutorías. Inmediatamente entendí lo que estaba pasando. La doctora Vega me sonrió con esa sonrisa profesional que usan los médicos cuando creen que están tratando con alguien que no tiene todas sus facultades mentales. Me pidió que nos sentáramos en la sala para tener una conversación sobre mi bienestar. Señora Oliva, comenzó con voz condescendiente, su hija Paula está muy preocupada por su salud mental. Me ha contado sobre algunos comportamientos que sugieren que podría estar experimentando síntomas de demencia senil. Paula se sentó al lado de la doctora, interpretando perfectamente el papel de la hija afligida. Le había contado a esta mujer una versión completamente distorsionada de los eventos recientes. Según Paula, yo había comenzado a tener delirios paranoicos, acusándola de cosas terribles sin ninguna base en la realidad. Mi madre ha estado diciendo que yo traté de envenenarla, explicó Paula con voz quebrada por la emoción fingida. Cree que estoy robando su dinero. Ayer me acusó de planear matarla. Doctora, estoy desesperada. Ya no sé qué hacer. La doctora Vega asentía comprensivamente mientras tomaba notas en su libreta. Ocasionalmente me miraba como si estuviera evaluando mi nivel de deterioro mental. Era obvio que Paula la había preparado completamente antes de traerla a mi casa. El licenciado Torres entonces tomó la palabra. Me explicó que cuando una persona mayor comenzaba a mostrar signos de incapacidad mental, era responsabilidad de la familia tomar medidas para protegerla. Me habló sobre la posibilidad de establecer una tutoría legal que permitiera a Paula tomar decisiones en mi nombre. Es por su propio bien, señora Oliva, me aseguró. Su hija solo quiere asegurarse de que usted reciba la atención médica apropiada y que sus finanzas estén protegidas de posibles estafadores. Yo los escuché en silencio durante varios minutos, observando cómo habían orquestado esta farsa. Paula había encontrado profesionales dispuestos a apoyar su versión sin investigar realmente la situación. Probablemente les había pagado muy bien por sus servicios. Cuando terminaron de hablar, me levanté calmadamente y fui a mi habitación. Regresé con una carpeta llena de documentos que había estado preparando durante los últimos días. Se la entregué a la doctora Vega. Estos son los resultados de mis exámenes médicos más recientes, le dije con voz firme. Fueron ordenados por el doctor Ramírez, quien me ha atendido durante 15 años. Incluyen evaluaciones neurológicas completas, análisis de sangre para detectar sustancias tóxicas y pruebas cognitivas exhaustivas. La doctora Vega abrió la carpeta y comenzó a revisar los documentos. Su expresión cambió gradualmente mientras leía. Los resultados mostraban claramente que yo tenía todas mis facultades mentales intactas y que efectivamente había trazas de sedantes en mi sistema sanguíneo. También había incluido una carta del doctor Ramírez explicando que había encontrado evidencia consistente con envenenamiento gradual y que había reportado el caso a las autoridades correspondientes como era requerido por ley. Además, continué, estos son los documentos bancarios que muestran las transacciones fraudulentas que mi hija realizó durante los últimos 6 meses.
Y esta es la denuncia formal que presenté en la comisaría por intento de homicidio y fraude financiero. El silencio en la sala era ensordecedor. Paula se había puesto completamente pálida. Gaspar miraba nerviosamente hacia la puerta como si quisiera salir corriendo. Los dos profesionales que habían traído intercambiaban miradas incómodas. La doctora Vega cerró la carpeta lentamente. Señora Oliva, estos documentos sugieren algo muy diferente a lo que me habían explicado. Creo que necesito revisar este caso más cuidadosamente antes de hacer cualquier recomendación. El licenciado Torres también parecía profundamente incómodo. Señora Paula, creo que hay aspectos de esta situación que no me había mencionado. Necesito revisar estos documentos con más detalle antes de proceder con cualquier acción legal. Paula intentó desesperadamente recuperar el control de la situación. Esos documentos están falsificados, gritó. Mi madre está teniendo una crisis psicótica. No pueden creer nada de lo que dice. Pero era demasiado tarde. La doctora Vega y el licenciado Torres ya habían visto suficiente evidencia para darse cuenta de que habían sido manipulados. Se levantaron casi simultáneamente, murmurando excusas sobre la necesidad de revisar el caso más cuidadosamente antes de continuar. Paula lo siguió hasta la puerta, suplicándoles que no se fueran, insistiendo en que yo estaba loca y que todo era una elaborada fantasía de mi mente deteriorada. Pero ellos se fueron sin hacer compromisos, claramente queriendo distanciarse de una situación que podría comprometerlos legalmente. Cuando la puerta se cerró, Paula se volvió hacia mí con una furia que ya no trataba de esconder. «¿Cómo te atreves?», me gritó. «¿Cómo te atreves a humillarme así? Esos eran profesionales respetables». «Exactamente», le respondí con calma. «Profesionales respetables que ahora saben que trataste de usarlos para cometer fraude. Profesionales que ahora tienen evidencia documentada de tus crímenes». Gaspar finalmente habló, pero no para defender a Paula. «Esto se está saliendo de control», murmuró. «No firmé para esto. Pensé que solo íbamos a manejar la situación de manera diferente». Paula se volvió hacia él como una serpiente. «¿Ahora me vas a abandonar también? Después de todo lo que hemos planeado». «Tú planeaste», le gritó Gaspar. «Yo nunca dije que estaba de acuerdo con envenenar a nadie. Pensé que solo íbamos a convencerla de darnos más dinero». Era fascinante ver cómo se desmoronaba su alianza bajo presión. Gaspar no tenía el estómago para el asesinato, solo para la estafa. Pero Paula había ido mucho más lejos de lo que él había imaginado. «Ambos van a salir de mi casa», les dije con voz que no admitía discusión. «Tienen una semana para encontrar otro lugar donde vivir. Después de eso, cualquier cosa que quede aquí será donada a la caridad». Paula me miró con odio puro. «No puedes echarnos. Tengo derechos como tu hija. Benita tiene derecho a vivir en esta casa». «Benita puede quedarse conmigo si quiere», le respondí. «Pero ustedes dos se van. Y si intentan llevarse a Benita por la fuerza, tengo documentos preparados que le darán custodia temporal a mi hermana hasta que los tribunales decidan qué es lo mejor para mi nieta». Era mentira sobre mi hermana, pero Paula no lo sabía. Vi cómo el pánico se apoderaba de ella al darse cuenta de que podría perder no solo la casa y el dinero, sino también a su hija. «Esto no termina aquí», me amenazó mientras subía las escaleras. «Vas a pagar por esto. De una manera u otra, vas a pagar por humillarme así». Esa noche escuché a Paula y Gaspar peleando violentamente en su habitación. Él la culpaba por haber ido demasiado lejos. Ella lo culpaba por ser un cobarde. Su matrimonio se estaba desintegrando junto con sus planes. Pero yo sabía que Paula no se rendiría tan fácilmente. Había mostrado sus cartas demasiado pronto y había perdido esta batalla, pero aún no había perdido la guerra. Una mujer capaz de envenenar a su propia madre era capaz de cualquier cosa. Me quedé despierta esa noche, pensando en qué sería lo próximo que intentaría. Paula era inteligente y vengativa, una combinación peligrosa. Pero por primera vez en meses, yo tenía la ventaja. Tenía la evidencia, tenía el apoyo legal, y tenía la verdad de mi lado. El juego final estaba por comenzar. Paula y Gaspar no esperaron ni siquiera los 7 días que les había dado. 3 días después del desastre con los profesionales que habían traído, desaparecieron en mitad de la noche llevándose solo algunas maletas. Pero se llevaron algo más. A Benita.
Desperté esa mañana con un silencio extraño en la casa. Cuando fui a la habitación de mi nieta, encontré solo una cama vacía y una nota sobre la almohada. Mamá, me obligaron a irme. No quería dejarte. Te amo. Benita. Mi corazón se desplomó. Paula había jugado su carta más cruel, usar a mi nieta como rehén emocional. Sabía que perder a Benita me dolería más que cualquier dinero robado o intento de asesinato. Había atacado el único punto donde yo era verdaderamente vulnerable. Llamé inmediatamente al licenciado Herrera. Me explicó que técnicamente Paula tenía derecho legal de llevarse a su hija, pero que podíamos iniciar un proceso de custodia de emergencia basado en las circunstancias. El problema era que podría tomar semanas, y para entonces Paula podría haber desaparecido completamente con Benita. También llamé al detective Sánchez. Me dijo que aunque había una investigación abierta contra Paula, aún no había órdenes de arresto que le impidieran viajar con su hija. Pero me prometió que intensificarían la búsqueda y que estarían vigilando las cuentas bancarias de Paula para rastrear sus movimientos. Durante los siguientes días, la casa se sintió como una tumba. Caminaba por los pasillos vacíos, recordando la risa de Benita, extrañando nuestras conversaciones nocturnas. Paula sabía exactamente lo que estaba haciendo, torturarme con la ausencia de la única persona que realmente me amaba en esta familia. Pero entonces comenzaron a llegar las consecuencias que Paula no había anticipado. El banco la llamó sobre la investigación de fraude. Su línea de crédito había sido cancelada y ahora debía pagar inmediatamente los $15,000 que había obtenido ilegalmente. Como no tenía el dinero, comenzaron acciones legales contra ella. El detective Sánchez me informó que habían rastreado a Paula hasta un hotel barato en las afueras de la ciudad. Gaspar había intentado usar su tarjeta de crédito para pagar otra noche, pero la tarjeta había sido rechazada. Aparentemente, sus propios problemas financieros eran más graves de lo que yo había imaginado. También descubrí algo sorprendente cuando revisé las facturas de servicios de la casa. Paula había estado mintiendo sobre muchos de los gastos que me había pedido cubrir. La reparación urgente del auto por $3,000 nunca había ocurrido. Los uniformes escolares caros de Benita habían costado en realidad $200, no los 1,500 que Paula me había pedido. Había estado inventando gastos ficticios durante meses, robándome dinero no solo para sus necesidades reales, sino para financiar un estilo de vida que no podían costear. Gaspar había perdido su trabajo hace más de un año, algo que nunca me habían dicho. Habían estado viviendo completamente de mi dinero mientras me mentían sobre su situación. La presión financiera sobre ellos comenzó a intensificarse rápidamente. Sin acceso a mi dinero y sin ingresos propios, no podían mantener ni siquiera el hotel barato. El detective Sánchez me contó que los habían visto discutiendo violentamente en el estacionamiento cuando los desalojaron por falta de pago. Pero lo más importante sucedió una semana después. Benita logró escaparse de sus padres en un centro comercial y corrió hasta una estación de policía cercana. Les dijo a los oficiales que su madre la había obligado a irse con ellas y que quería regresar con su abuela. También les contó sobre el envenenamiento y les mostró fotos que había tomado en secreto del frasco de polvo que Paula guardaba en su habitación. El detective Sánchez me llamó inmediatamente. Benita estaba segura en la comisaría y había pedido específicamente hablar conmigo. Cuando llegué, mi nieta se lanzó a mis brazos llorando. Me dijo que Paula la había amenazado con no dejarla verme nunca más si ella contaba algo sobre lo que había visto en casa. Pero Benita era más inteligente y valiente de lo que Paula había calculado. Había estado documentando en secreto las actividades de su madre, tomando fotos del veneno, grabando conversaciones entre Paula y Gaspar sobre sus planes. Mi nieta de 14 años había reunido evidencia que los fiscales podrían usar en un juicio. Con el testimonio de Benita y toda la evidencia que habíamos acumulado, finalmente emitieron órdenes de arresto contra Paula y Gaspar. Los cargos incluían intento de homicidio, fraude, falsificación de documentos y ahora también secuestro parental, ya que se habían llevado a Benita sin mi consentimiento como tutora legal de emergencia. Los arrestaron esa misma noche en un motel aún más barato al que se habían mudado. Paula gritaba que yo era una vieja loca que había manipulado a su propia hija contra ella. Gaspar intentó negociar, ofreciendo información adicional sobre los planes de Paula a cambio de cargos reducidos. Cuando llegaron a la comisaría, me permitieron verlos a través del cristal de la sala de interrogatorios. Paula ya no se parecía a la mujer pulcra y calculadora que había vivido en mi casa. Su cabello estaba sucio, su ropa arrugada,
Sus ojos tenían esa mirada desesperada de alguien que había perdido todo control sobre su vida. Gaspar se veía aún peor. Había perdido peso, tenía ojeras profundas, y sus manos temblaban constantemente. La presión de mantener las mentiras y participar en un plan de asesinato había sido demasiado para él. Estaba claramente dispuesto a traicionar a Paula para salvar su propio pellejo. Esa noche, Benita y yo regresamos a casa juntas. Mi nieta me ayudó a cambiar las cerraduras de todas las puertas. Donamos toda la ropa y pertenencias que Paula y Gaspar habían dejado atrás. Quería eliminar cualquier rastro de su presencia en mi hogar. Benita me preguntó si me sentía triste por lo que había pasado con su madre. Le dije que sentía tristeza por la niña que Paula había sido alguna vez, pero que no lamentaba haber descubierto la verdad sobre la mujer en que se había convertido. ¿Crees que mamá realmente quería matarte?, me preguntó mi nieta con voz pequeña. Sí, le respondí honestamente. Creo que tu madre perdió de vista lo que realmente importa en la vida. Se obsesionó tanto con el dinero y las cosas materiales que olvidó el valor de la familia verdadera. Esa noche, mientras Benita dormía segura en su habitación, me senté en mi sala y miré alrededor de mi casa. Por primera vez en 3 años, me sentía verdaderamente en paz. Ya no tenía que vigilar cada bocado de comida, cada sorbo de bebida. Ya no tenía que fingir que no veía el desprecio en los ojos de mi propia hija. Paula había subestimado completamente a la mujer que había criado sola durante tantos años. Había pensado que yo era una anciana débil e indefensa que se dejaría matar sin resistencia. Pero había olvidado que yo era la misma mujer que había trabajado doble turno para mantenerla, que había luchado contra la pobreza para darle una educación, que había sacrificado todo para asegurar su futuro. Su codicia había sido su perdición. Su crueldad había sido su error fatal. Y su decisión de amenazar a Benita había sellado su destino para siempre. La mujer que había tratado de matarme por dinero ahora enfrentaba décadas en prisión. La justicia finalmente había llegado, y yo había sobrevivido para verla cumplirse. 6 meses después del arresto de Paula, llegó una carta que cambiaría todo para siempre. Era del abogado de mi difunto esposo, el licenciado Martínez, quien había manejado sus asuntos legales hace más de 20 años. La carta explicaba que había encontrado un documento que había estado perdido en sus archivos durante décadas, un testamento adicional que mi esposo había hecho en secreto. Resulta que mi esposo había heredado una propiedad de su tío en el centro de la ciudad cuando Paula tenía apenas 8 años. Pero decidió no decírmelo inmediatamente porque quería que fuera una sorpresa para nuestro aniversario de bodas número 25. Desafortunadamente, murió 4 años antes de esa fecha, y el documento se perdió entre otros papeles legales. La propiedad había estado generando ingresos de alquiler durante todos estos años, administrada por una empresa que depositaba el dinero en una cuenta especial. Después de 20 años de rentas acumuladas, más los intereses compuestos, la suma total era de $350,000. Todo mío, legalmente y sin disputa. Cuando el licenciado Martínez me entregó el cheque, no pude evitar reírme pensando en la ironía. Paula había arriesgado todo por una herencia que calculaba en unos $200,000 entre la casa y mis ahorros. Pero había perdido acceso a una fortuna mucho mayor que ella nunca supo que existía. Con este dinero, pude hacer cosas que nunca había imaginado. Primero, contraté al mejor abogado penalista de la ciudad para asegurarme de que Paula recibiera la condena máxima. No por venganza, sino por justicia. Una mujer capaz de envenenar a su propia madre no debería estar libre para lastimar a otras personas. Paula fue sentenciada a 15 años de prisión por intento de homicidio, fraude y una lista de otros cargos. Gaspar recibió 8 años por complicidad, aunque su cooperación con la fiscalía le había reducido la sentencia. Ambos perdieron cualquier derecho legal sobre Benita o sobre cualquier herencia futura. Establecí un fideicomiso educativo para Benita que le garantizaría la universidad en cualquier institución que eligiera, más dinero suficiente para empezar su propia vida independiente cuando fuera adulta. Mi nieta nunca tendría que depender de nadie financieramente, nunca tendría que tolerar abuso o manipulación por necesidad económica. También hice algo que me llenó de satisfacción profunda. Compré la casa donde Paula y Gaspar habían vivido antes de mudarse conmigo, la misma casa que habían perdido por problemas financieros. La convertí en un refugio para mujeres mayores víctimas de abuso familiar. Lo llamé Casa Esperanza y lo dediqué a todas las abuelas que habían sufrido traición por parte de sus propias familias.
Benita se graduó con honores de la preparatoria y fue aceptada en 3 universidades prestigiosas. Eligió estudiar Derecho, diciéndome que quería especializarse en proteger a personas mayores de abuso financiero y familiar. Mi nieta había convertido su trauma en propósito, su dolor en pasión por la justicia. El día que Paula cumplió su primer año en prisión, recibí una carta de ella. Era la primera comunicación que intentaba hacer conmigo desde su arresto. La carta estaba llena de excusas, justificaciones y súplicas por perdón. Me decía que había estado confundida, que Gaspar la había influenciado, que nunca realmente había querido matarme. Pero la parte que más me llamó la atención era el final de la carta. Paula escribía: sé que probablemente nunca me perdones, pero espero que al menos entiendas que todo lo que hice fue porque te amo y quería cuidarte a mi manera. Leí esa línea varias veces, sintiendo una mezcla de incredulidad y lástima. Incluso después de todo lo que había pasado, Paula seguía tratando de manipular la realidad para hacerse ver como la víctima. Seguía sin entender que envenenar a alguien no es una forma de amarlo, que robar no es una forma de cuidar. No le respondí la carta. No había nada que decir. Paula había elegido su camino cuando decidió que mi vida valía menos que mi dinero. Yo había elegido el mío cuando decidí luchar por mi supervivencia y la seguridad de mi nieta. En mi cumpleaños número 68, Benita organizó una pequeña celebración en casa. Invitamos a Eloísa, mi vecina y amiga leal, al doctor Ramírez que había detectado el envenenamiento, al licenciado Herrera que me había ayudado legalmente, y al detective Sánchez que había investigado el caso. Todas las personas que me habían apoyado cuando más lo necesitaba. Durante la cena, Benita me pidió que contara mi historia. Quería que sus amigos de la universidad supieran por qué había decidido estudiar Derecho, quería que entendieran la importancia de proteger a las personas vulnerables de quienes se supone que las aman. Cuando terminé de contar todo, uno de los amigos de Benita me preguntó si alguna vez había sentido culpa por haber enviado a mi propia hija a la cárcel. La pregunta me sorprendió, pero la respuesta vino inmediatamente a mi mente. No, le dije sin vacilar. Una madre verdadera protege a sus hijos de convertirse en monstruos. Yo fracasé en eso cuando Paula era joven. Pero cuando tuve la oportunidad de evitar que lastimara a más personas, incluida su propia hija, hice lo correcto. Esa noche, después de que todos se fueran, me senté en mi jardín mirando las estrellas. Pensé en todas las mujeres de mi edad que probablemente estaban sufriendo abuso silencioso por parte de sus familias. Mujeres que creían que tenían que tolerar cualquier tratamiento porque la familia es lo primero. Decidí que mi historia no podía quedarse callada. Comencé a dar charlas en centros comunitarios, iglesias y grupos de personas mayores. Les contaba mi experiencia, les enseñaba a reconocer los signos de abuso financiero y emocional, les daba el número del refugio que había establecido. Muchas mujeres se acercaban a mí después de estas charlas. Me contaban sus propias historias de hijos o nietos que las manipulaban, las amenazaban, las robaban. Algunas habían sido físicamente abusadas. Otras, como yo, habían sido envenenadas lentamente con medicamentos o sustancias. Cada historia que escuchaba me confirmaba que había tomado la decisión correcta. Paula no era una excepción, era parte de un patrón más grande de abuso hacia personas mayores que la sociedad prefería ignorar. Ahora, 2 años después de todo lo que pasó, vivo en paz total. Mi casa es verdaderamente mi refugio. Benita viene a visitarme cada fin de semana, trayendo historias de sus clases y sus planes para el futuro. Tengo amigas reales que me valoran por quien soy, no por lo que puedo darles. A veces me preguntan si extraño a Paula, si siento tristeza por la relación que perdimos. La respuesta es complicada. Extraño a la niña que Paula fue alguna vez, antes de que la codicia y el resentimiento la corrompieran. Pero no extraño a la mujer en que se convirtió, porque esa mujer nunca me amó realmente. El amor verdadero no envenena. El amor verdadero no roba. El amor verdadero no planea asesinatos por dinero. Lo que Paula sentía por mí no era amor, era posesión, control y eventualmente odio. La lección más importante que aprendí de toda esta experiencia es que nunca es demasiado tarde para defenderse. Nunca es demasiado tarde para decir no más. Nunca es demasiado tarde para elegir la dignidad sobre la paz falsa. Paula me dio la libertad en el peor empaque posible, y yo la acepté. Me liberó de las cadenas de la culpa familiar, del miedo al abandono, de la necesidad de complacer a cualquier costo. Al intentar destruirme,
Sin querer me enseñó mi propia fuerza. Algunas veces, perder a la familia es exactamente lo que salva tu vida. Y yo estoy aquí para contarlo. Han pasado 5 años desde aquella noche cuando Benita me salvó la vida con un simple mensaje de texto. 5 años desde que descubrí que mi propia hija había estado envenenándome lentamente, planeando mi muerte para heredar lo que yo había construido con tanto esfuerzo durante décadas. Esta mañana desperté en mi cama, en mi casa, respirando aire puro sin miedo a que cada comida pudiera ser la última. Es un privilegio que durante mucho tiempo di por sentado, pero que ahora valoro cada día. El simple acto de preparar mi propio desayuno, de elegir qué comer sin preocuparme por sustancias extrañas, se ha convertido en un ritual de libertad que celebro silenciosamente. Mi rutina matutina incluye caminar por el jardín que he estado cultivando estos últimos años. Tengo tomates, lechugas, hierbas aromáticas y rosales que mi esposo había plantado décadas atrás y que ahora florecen con más vigor que nunca. Es como si la tierra misma hubiera sentido la paz que finalmente ha llegado a esta casa. Cada flor que corto para el jarrón de la cocina es un recordatorio de que la belleza puede crecer incluso después de los periodos más oscuros. Benita se graduó de la universidad hace 6 meses con honores en Derecho. Su tesis fue sobre protección legal para adultos mayores víctimas de abuso familiar, un trabajo que citó casos reales incluyendo el nuestro. Verla convertirse en la mujer fuerte e independiente que es hoy me llena de un orgullo que trasciende cualquier dolor del pasado. Ella tomó el trauma que vivió y lo transformó en propósito, exactamente como yo esperaba que hiciera. El refugio Casa Esperanza ahora alberga a 12 mujeres mayores que han escapado de situaciones de abuso. Algunas llegaron después de ser golpeadas por hijos adictos a las drogas. Otras fueron estafadas por nietos que se aprovecharon de su confianza. Una señora, doña Carmen, llegó hace 3 meses después de que su nuera intentara internarla en un asilo mental para quedarse con su apartamento. Cada historia es diferente, pero todas comparten el mismo hilo conductor: familiares que eligieron la codicia sobre el amor. Trabajo como voluntaria en el refugio 3 días a la semana. No porque necesite el dinero, mi situación financiera es más sólida que nunca, sino porque estas mujeres necesitan escuchar que es posible sobrevivir a la traición familiar y construir una vida nueva. Cuando me ven prueba viviente de que se puede salir del pozo más profundo y encontrar la luz otra vez. Las charlas que doy en centros comunitarios han evolucionado. Ya no solo hablo sobre mi experiencia, ahora tengo un programa estructurado sobre cómo detectar manipulación financiera, cómo proteger documentos importantes, cómo establecer límites con familiares tóxicos. He aprendido que mi historia personal se vuelve herramienta de empoderamiento cuando la comparto con propósito educativo. Mi relación con el dinero también cambió completamente. Durante años viví con la mentalidad de escasez, siempre preocupada por no tener suficiente, siempre dispuesta a sacrificar mi bienestar para asegurar el de otros. Ahora entiendo que la generosidad verdadera debe incluir generosidad hacia uno mismo. Uso mi dinero para vivir cómodamente, para ayudar a otras personas de manera inteligente, y para crear seguridad real en lugar de depender de promesas vacías. He viajado más en estos 5 años que en toda mi vida anterior. Fui a conocer el Océano Pacífico, algo que siempre había querido hacer pero que postergaba porque había gastos más importantes. Visité museos en ciudades que solo conocía por televisión. Me hospedé en hoteles bonitos donde me trataron con respeto y dignidad, sin tener que agradecer constantemente por la generosidad de alguien más. Cada viaje me recordó algo fundamental: yo merecía experiencias hermosas tanto como cualquier otra persona. Durante décadas me había convencido de que mi papel era facilitar la felicidad de otros, nunca buscar la mía propia. Descubrir lugares nuevos, conocer gente diferente, probar comidas exóticas, se convirtió en un proceso de reconexión conmigo misma. Eloísa, mi vecina y amiga leal, sigue siendo parte importante de mi vida. Ella fue una de las pocas personas que intuitivamente sabía que algo estaba mal en mi casa, incluso cuando yo misma no quería admitirlo. Ahora jugamos cartas los miércoles, vamos juntas al mercado los sábados, y nos acompañamos en las citas médicas cuando es necesario. Es el tipo de amistad que Paula nunca entendió, basada en cariño mutuo genuino, no en obligación o conveniencia. El doctor Ramírez se jubiló el año pasado, pero antes de irse me recomendó con una doctora joven especializada en medicina geriátrica. La doctora Silva es muy diferente a la falsa especialista que Paula había traído para declararme mentalmente incompetente. Esta doctora me escucha, respeta mis decisiones, y entiende que la edad no equivale automáticamente a incapacidad.
Mis chequeos médicos regulares confirman que mi salud se ha estabilizado completamente desde que terminó el envenenamiento. Mentalmente me siento más clara y fuerte que nunca. La psicoterapia que comencé después del juicio me ayudó a procesar no solo el trauma reciente, sino patrones de comportamiento que venían de mucho más atrás. Entendí que mi tendencia a complacer a otros a costa propia no había comenzado con Paula. Había sido parte de mi personalidad desde la juventud, reforzada por una sociedad que enseña a las mujeres que su valor depende de cuánto se sacrifican por otros. Paula cumplió 3 años de su sentencia de 15 años. No he tenido más contacto con ella desde aquella carta manipuladora que me envió durante su primer año en prisión. Gaspar salió en libertad condicional después de cumplir 5 años, con la condición de que no pueda acercarse a mí ni a Benita. Según supe por el detective Sánchez, se mudó a otro estado y está trabajando en una fábrica. Su matrimonio con Paula se disolvió mediante divorcio por correspondencia. No siento satisfacción por el sufrimiento de Paula, pero tampoco siento culpa por las consecuencias de sus decisiones. Ella eligió el camino que la llevó a prisión cuando decidió que mi vida valía menos que mi dinero. Yo elegí el camino que me llevó a la libertad cuando decidí que merecía vivir sin miedo. Benita mantiene una relación mínima con su madre a través de cartas ocasionales. Me ha contado que Paula sigue sin aceptar completamente la responsabilidad por sus acciones, siempre añadiendo justificaciones o culpando a circunstancias externas. Mi nieta ha aprendido a establecer límites emocionales sanos, algo que me tomó 70 años descubrir. El aspecto más sorprendente de estos 5 años ha sido descubrir quién soy realmente cuando no estoy tratando de complacer a nadie más. Resulta que me gusta la música jazz, algo que nunca me había permitido explorar. Disfruto leer novelas de misterio hasta muy tarde sin preocuparme por despertar a nadie. Me gusta cocinar platos elaborados solo para mí, saboreando cada bocado sin prisas. También descubrí que tengo opiniones fuertes sobre muchas cosas y que no necesito mantenerlas en secreto para evitar conflictos. En mis charlas públicas hablo directamente sobre temas que antes consideraba demasiado controversiales: la cultura de sacrificio maternal extremo, la idealización tóxica de la familia, la necesidad de que las mujeres mayores mantengan independencia financiera. Mi casa se siente completamente diferente ahora. Los espacios que antes estaban llenos de tensión y miedo ahora respiran tranquilidad. He redecorado casi todo, no para borrar memorias, sino para crear nuevas. La cocina donde Paula preparaba mi comida envenenada ahora es el lugar donde experimento con recetas que me dan curiosidad. El comedor donde casi bebí vino letal ahora es donde Benita y yo planificamos su futuro profesional. Cuando reflexiono sobre todo lo que pasé, me doy cuenta de que la experiencia me enseñó la diferencia entre estar sola y estar libre. Durante años creí que necesitaba la presencia de familia para sentirme completa, incluso cuando esa presencia era tóxica. Ahora entiendo que la soledad elegida es libertad, mientras que la compañía forzada es prisión. Mi legado ya no será solo material. Además del dinero que le dejaré a Benita, le estoy heredando el ejemplo de una mujer que se defendió cuando era necesario, que eligió la dignidad sobre la comodidad, que aprendió que nunca es demasiado tarde para empezar una vida nueva. Esta noche, como todas las noches durante estos 5 años, me acostaré en mi cama sin miedo. Sin miedo a ser envenenada mientras duermo. Sin miedo a despertar con menos dinero en mis cuentas. Sin miedo a ser manipulada o amenazada. Es una paz que no tiene precio, y que nunca más daré por sentada. Paula quería matarme para heredar mi vida. En lugar de eso, me liberó para vivirla realmente por primera vez.